Hoy quiero tocar aquellas señales antes de la venida de Jesús. Y préstame atención aquí lo que Jesús está diciendo. Mirad que nadie os engañe. El mundo estaría lleno de mentira. Dime, ¿es verdad o no es verdad eso? Mira lo que dice el versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto me llama la atención. Tú sabes que de cierto tiempo, o cada cierto tiempo, en los medios de comunicación nos sorprende cuando alguien se levanta diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios. En todos los países, o en la mayoría de países, ya aconteció eso. Alguien levantándose diciendo: yo soy el Cristo reencarnado. Esta señal está cumplida. Pero al hablar de la mentira, voy a ir un poco más allá. Hay muchos que se autoproclaman enviados de Dios para hacer milagros, para hacer curaciones, incluso para vender falsas esperanzas y colocar un falso evangelio en el corazón de las personas. Hay muchos que hacen milagros y prodigios. Ojo con lo que Jesús está diciendo. No creas en todo milagro, porque incluso los falsos maestros harán milagros. Tu esperanza no tiene que estar basada en un milagro. Tu esperanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: muchos me dirán en ese día: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto. Yo les diré: no los conozco, ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. El mayor milagro que Jesús hoy hace es transformar un corazón degenerado para un corazón transformado. ¿Me estás escuchando? Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es sacar una vida destruida del pecado a una vida construida para el reino de los cielos. Ese es el mayor milagro. Y me apena mucho porque hay muchos que usan la palabra de Dios hablando acerca de las señales, algunos para alarmar y otros para ignorar. Y eso es peligroso. Hay algunos que están viendo las noticias y todo lo ven. Esto es señal, esto es señal, esto es señal, pero no se preparan. Y hay otros que ignoran todo tipo de señal. Las señales Dios nos colocó para levantar la cabeza, para alertarnos, para decirnos que nuestro lugar no es aquí. Y la primera gran señal es: el mundo estará lleno de mentira. ¿Y cómo tú no puedes ser engañado? ¿Qué cosa tienes que hacer para no ser engañado? Pues es simple. La vacuna para la mentira o en contra de la mentira es tener la verdad en el corazón. Es abrir la Biblia, es leer la palabra de Dios. Mientras estés más cerca de la verdad, estarás más lejos del error. Mientras estés más lejos de la verdad, estarás más cerca de la mentira. Entonces, por favor, abre la Biblia, investiga, estudia, porque la mentira incluso hoy se toma en nombre de Dios. Hay muchas personas que con Biblia en mano te venden una falsa promesa, un aceite divino, te venden alguna pieza sagrada para poder curarte. E incluso dice que los escogidos serán engañados o intentará engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta ver milagros. Y aquí Jesús dice: no todo milagro viene del cielo. Y cuando vamos ahí al versículo 9, Jesús dice que habrá grande tribulación. O el versículo 6, oiréis guerras, rumores de guerras. No se turben, no se preocupen, es necesario que esto acontezca. Aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y ojo lo que dice: habrá pestes. Esto involucra enfermedades, pandemias, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos. Pero esto será solo el principio. Entonces no te turbes, porque esto es el comienzo. Vendrán mayores cosas, pero tu fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tu confianza tiene que estar en Dios. Mientras mayor sea el dolor, mayor sea la angustia, quiere decir que Jesús está más próximo a volver, y eso llena nuestro corazón de esperanza. Así sea, amén. Él llena nuestro corazón de esperanza. Cuando voy al libro de Lucas capítulo 21, mire lo que dice el versículo 11, otra vez: habrán terremotos, habrán pestilencias, las pestes, nuevas enfermedades, pandemias, resultado de la desobediencia del ser humano, ya estaba descrito en la palabra de Dios, y dice que habrá terror y grandes señales en el cielo. Y si voy al versículo 26, dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y habrá angustia en la tierra. Dime si ahora no hay angustia, dime si ahora no hay temor, pero también dice que habrán señales en el mundo natural.
Si tú vas a revisar los libros de historia, tú vas a encontrar que en nuestra historia ya hubo un día oscuro, sin previsión de ningún tipo de ciencia. La astronomía no pudo identificar ni explicar lo que ocurrió el 19 de mayo del año 1780. A las 10 de la mañana comenzó a oscurecer. Se llama el día oscuro, el día negro en la historia. No hay explicación porque era una señal cumplida. El 13 de noviembre de 1833, más de 1 billón de estrellas cayeron entre Estados Unidos y Canadá. El cielo quedó iluminado por 4 horas. Cuando estamos hablando que estrellas cayeron, estamos hablando de meteoritos o de estrellas fugaces. También como cumplimiento de la señal. Y cuando hablamos de terremotos, siempre hubo terremotos en la historia. La gente se alarma, la gente se asusta, pero cuando pasa eso, vuelve a la normalidad y su corazón continúa endureciéndose, continúa rechazando la gracia y la invitación de Dios. Y eso es lo más triste. Lo más triste es que el ser humano se alarma cuando entra en crisis, pero cuando pasa la crisis, nuevamente llega para su vida. O continúa con su vida normal. Y Jesús dice, mira, todas estas cosas te aviso para que pienses que cada día estás más cerca. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, el versículo 12 dice así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Basta mirar los noticieros. Vemos violencia, vemos maldad, padres matando a sus hijos, hijos planificando la muerte de sus padres. Sales de casa, violencia, tú estás expuesto a la muerte todos los días, no solamente por un virus, no solamente por una pandemia, tú estás expuesto a la muerte todos los días. Hay miles de personas que hoy se acostarán y dirán hasta mañana y no despertarán. Otras personas saldrán mañana diciendo regreso y no volverán. Porque estamos en un mundo de pecado y la solución para este problema es encontrar nuestro refugio, nuestra paz en Cristo, y la venida de Jesús es nuestra mayor esperanza. Sin embargo, Jesús dice, antes de mi venida, la maldad habrá crecido tanto que la solidaridad, el amor de muchos se enfriará. Y estoy hablando para alguien que ya fue generoso muchas veces. Tú veías a un niño en la calle pidiendo un poco de limosna. Tú le dabas aún de aquello que te faltaba. Sin embargo, tú veías cómo ese mismo niño trabajaba para otros y se lucraba utilizando un niño. Y eso endurece tu corazón. Alguien toca la puerta de tu casa, te pide un vaso de agua. Mientras vas para la cocina, fue un ladrón que entró a tu casa, sacó un televisor, sacó todas las cosas y tú dices, nunca más voy a dar un vaso de agua, porque la maldad creció. Y porque la maldad creció, el ser humano se aisló, el ser humano desconfió. El ser humano duda de todos, desconfía de todos, porque la maldad es tan grande. Y eso se está cumpliendo. Estamos viviendo un mundo de maldad, en un mundo de inmoralidad, en un mundo peligroso. Que cuando vamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 3, dice que en los últimos tiempos habrá gente insensible. Habrá gente que habrá perdido la conciencia. Habrá perdido todo, y esto ocurrirá antes de la venida de Jesús. Y tú puedes preguntar, pastor, entonces, ¿qué cosa es lo que está faltando? Guerras ya hay, terremotos ya hay, las estrellas ya cayeron, el sol ya se oscureció, falsos cristos ya se levantaron, el mundo está lleno de mentira. Entonces, ¿cuándo va a venir Jesús? Alguna otra cosa tiene que pasar, alguna otra cosa tiene que faltar en la vida. Tranquilo, yo entiendo tu pregunta. Porque es la pregunta que yo también me hice más de una vez. Tú que estás esperando por segunda, tercera generación la venida de Jesús. Tú que escuchaste desde niño, ahora te alejaste y dices las cosas siguen igual. Jesús nunca va a volver. Y te alarmas cuando suceden estas cosas y dices, ahora sí voy a volver. Pero un momento allí, y tú te preguntas, ¿cuándo va a regresar? Ahora préstame atención. La última señal que Jesús dejó antes de su venida está en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y quiero que prestes atención. Por favor, presta atención, abre tu Biblia. Quiero que me mires, escúchame aquí. Esto es interesante porque esta señal se está cumpliendo exactamente en este momento. Pastor, ¿es un virus? Pastor, ¿es una pandemia? No. Versículo 14 dice así. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
¿Me estás entendiendo? Julio, Roberto, José, María, Carlos, Bianca, Mariela, escúchame. El Evangelio hoy está rompiendo fronteras, está rompiendo situaciones. Medios de comunicación se levantan. En este momento yo te dije que no es casualidad que estás viendo este programa. Porque Jesús te está diciendo, estoy volviendo y yo te quiero en mi reino. Porque tú naciste para eso. Tú no naciste para andar arrastrándote en esta vida. No naciste para andar con el corazón quebrado, con la vida destrozada. Tú naciste para algo mejor. Y Dios está llamando en este momento. Y está llamando la atención. Las señales nos llaman la atención para mirar al cielo. Y voy a repetir lo que he dicho más de una vez. Cuando todo esté para abajo, mira hacia arriba, porque tu esperanza viene del cielo. Y Jesús está volviendo. Será predicado. Esto no es una opción, esto es una realidad. Y Dios permitió que en el tiempo del fin existan medios de comunicación, porque hoy el mensaje vuela. Hoy entré hasta tu casa. Hoy la palabra de Dios está entrando a tu corazón. Hoy esta profecía se está cumpliendo, porque todo el mundo necesita saber. La naturaleza clama, la naturaleza grita, el ser humano ignora, nadie le escucha, nadie le hace caso. Entonces Dios permite que todo el mundo esté en casa, esté allí mirando la televisión, escuchando la radio. Y cuando todos estén en casa, permite que el Evangelio llegue para decirte, estoy volviendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tú estás preparado? Yo estoy regresando. Será predicado este Evangelio. Y escúchame, querido. El centro del Evangelio es Cristo. El propósito del Evangelio es levantar al ser humano caído, destruido. Tú que no puedes dejar la droga, la inmoralidad. Tú que estás hundido en la miseria de pecado. Tú que estás con el corazón destrozado. Tú que estás con una enfermedad terminal. Tú que estás con una enfermedad mental o una enfermedad física o con miedo, con angustia. El Evangelio viene para levantarte, para colocar esperanza, pero también viene para restaurarte. Restaurar el corazón degradado y degenerado por el pecado. Un corazón degradado hoy puede ser transformado por la gracia del Señor. Tú puedes ser una nueva persona, porque ese es el propósito del Evangelio, restaurar tu vida. Jesús viene. El final de esta historia, para aquellos que creen en Dios, es un final glorioso, pero para muchos será un final doloroso. Yo me pregunto, ¿en cuál de los dos grupos estás? ¿En aquellos que tendrán el final doloroso o aquellos que tendrán el final glorioso? Por eso tú y yo tenemos que prepararnos hoy. Y una cosa más te digo. La última página aún no ha llegado. ¿Alguna vez tú leíste algún libro donde allí en el desenlace hubieron tantas guerras, hubieron tantos conflictos y parece que el mal gana, parece que el villano tiene la razón, solo parece, pero no has llegado a la última página? La última página de nuestra historia es gloriosa. Y es gloriosa para todos aquellos que aman su venida. Yo me quedo pensando mucho en cuánta oportunidad Dios dio al pueblo antediluviano, antes que el diluvio destruya la tierra. 120 años Noé predicó y 120 años la gente ignoró. ¿Cuántos años estás escuchando el mensaje? ¿Cuántas veces Dios tocó tu vida? ¿Cuántas veces Cristo ha tocado tu corazón? Y hasta aquí has estado ignorando. De nada sirve que estés alarmado por las cosas que suceden cuando tu corazón está cerrado para la gracia de Dios. De nada sirve asustarse por un momento, pero cuando no hay arrepentimiento, tú continúas con tu vida normal. De nada sirve los brazos de Jesús abiertos cuando tu corazón está cerrado. De nada sirve la gracia en el cielo, un intercesor llamándote a ti cuando tú siempre estás dando la espalda. De nada sirve estar asustado por un momento cuando no hay un cambio verdadero en el corazón. Por eso en este momento yo te voy a hacer un desafío en el nombre de Dios. Jesús está volviendo. Créelo. Jesús está volviendo.
No seas sordo ante las señales que están aconteciendo. Y yo no estoy aquí para alarmarte, no. Yo estoy aquí para que tu corazón arda de esperanza, para que en medio de cualquier crisis tú puedas mirar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque tú saliste de las manos de Dios para que puedas servir a Dios, para que te relaciones con Dios. Y mientras tú no entiendas esto, tu vida no tendrá sentido. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Mientras no lo entiendas, tu vida dará vueltas y vueltas, sin propósito, sin destino. Una vida sin sentido. Tienes los mejores muebles, pero no tienes paz. La mejor cama, pero no tienes sueño. Dinero en el bolsillo, pero el corazón vacío. ¿De qué sirve todo eso? Prepárate, Jesús está volviendo y tú necesitas estar preparado. Y la última señal hoy se está cumpliendo en ti. Acepta el Evangelio. Ese Evangelio es Cristo. Yo te pregunto, ¿tú lo aceptas? Levanta tu mano. Yo no te estoy viendo. ¿Tú lo aceptas? Dios está registrando esa decisión. Y yo quiero orar por ti. Y quiero orar contigo. Y queremos que el final de la historia sea un final glorioso. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Querido Dios, entregamos nuestro corazón en tus manos. Un corazón destruido para ser construido por tu gracia. Una vida condenada en el pecado para ser restaurada. Mas hoy queremos estar preparados para tu venida. Hoy más que nunca las señales se están cumpliendo y eso llena nuestro corazón de esperanza porque nuestra redención está cerca y queremos estar preparados para ese día. Toma nuestra vida, acepta nuestra decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, hoy quiero contarte una historia realmente fascinante. Uno de los libros favoritos para mí que tengo en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué me fascina el libro de Daniel? Porque desde el primer capítulo veo a un Dios al control de la historia. El libro de Daniel es un libro profético. Allí encontramos en el capítulo 2 más de 2500 años de historia. Cualquiera que quiera negar la autenticidad de la Biblia tiene que leer Daniel capítulo 2 y se va a dar cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La historia de Daniel es fascinante. Con solo 17 años él tuvo que dejar Jerusalén e ir como esclavo para Babilonia, en una ciudad pagana e idólatra, y aun cuando no entendía todo lo que estaba sucediendo con su vida, él continuó siendo fiel a Dios. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que tomó en su corazón la determinación de no contaminarse con nada que le obligasen a separarse de su Dios. Esa decisión hizo que pueda él experimentar grandes milagros. Daniel capítulo 2 me muestra un Dios que conoce el futuro porque Él es omnisciente. Daniel capítulo 3 me muestra un Dios salvador. Daniel capítulo 4 me muestra un Dios conquistador y soberano. Daniel capítulo 3 también me muestra un Dios libertador. Un Dios que acompaña a sus hijos, no importa la dura crisis que pueda pasar. Pero Daniel capítulo 4 realmente es fascinante, porque en este capítulo yo veo una cosa realmente maravillosa, y es que Dios no conoce un caso perdido. Tú ya conociste a varias personas que dijiste, esa persona no tiene remedio, esa persona no tiene salvación, esa persona está perdida. No, para Dios no existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace siempre su gracia. Pero si es que hay la intención, el deseo, si el ser humano le permite a Dios trabajar, Dios es capaz de hacer grandes obras y grandes milagros. Y Él fue capaz de poder transformar un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de idolatría, un corazón perdido en la oscuridad. Un día ese corazón se iluminó con la gloria de Dios, porque Dios no conoce un caso perdido y Él trabaja por todos sus hijos porque los ama. Y el amor de Dios es inmedible, es infinito, es inefable, no hay palabras para poder describirlo. Y me emociona hablar acerca del amor de Dios porque Él no se cansa de amar y Él no se cansa de llamar. Mientras haya gracia en el cielo,
Y mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor del ser humano, mientras los brazos de Jesús continúen abiertos, mientras el Evangelio continúe siendo predicado, Dios nunca se cansará de llamar. El problema es que a veces el ser humano aprende a jugar con la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando juegas con la voz de Dios, cuando desprecias o rechazas la voz de Dios, cada vez tu mente se va cerrando. Eso es lo que llamamos endurecimiento de corazón. Eso es lo que llamamos perder la sensibilidad. Y a veces el ser humano llega a una línea sin retorno. No porque Dios no lo ama, no porque Dios ya no le da más una oportunidad, sino porque el ser humano se hizo sordo. El ser humano rechazó tantas oportunidades que Dios le dio. Mas hoy te voy a contar la historia de un hombre en el cual Dios trabajó 35 años para poder salvarlo. Imagínate, 35 años. Daniel, cuando llegó a Babilonia, más o menos tenía 17 años. Ahora, más o menos, el profeta Daniel tiene 53 años. Y durante todo ese tiempo, Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios. Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del imperio Babilonia, uno de los mayores imperios que tuvo la historia. Ese rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel. Y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Dios te quiere usar a ti en el lugar donde tú estás, porque tú eres un Daniel para un Nabucodonosor que está en la casa, que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en todo lugar. Dios nos llama para que con nuestra vida podamos testificar. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos. Somos cartas abiertas y el mundo tiene que ver en nosotros el poder de Dios. 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? El capítulo 4 del libro de Daniel. Tú sabes que de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. ¿Sabes quién escribe este capítulo? Lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué tiene que escribir un rey un capítulo de la Biblia? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios. Y durante 35 años, él rechazó a Dios. Parecía que se arrepentía un momento, pero luego volvía a su idolatría. Y aquí el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta cómo Dios es tan paciente, pero también cómo Dios puede usar circunstancias duras en la vida para que el ser humano pueda despertar. Y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble cuando yo veo a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor era el rey más cruel, era el rey más sanguinario, era el rey más insensible, era el rey más temible. ¿En qué momento un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz? Y esto me hace recordar mucho a otro hombre duro que vivió muchos años después. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre muy inteligente llamado Saulo. Este hombre también era duro, era cruel, y él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir cristianos sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Pero un día él cambia y el encuentro que tiene con Dios le transforma de perseguidor a predicador. Porque ese es el encuentro que tú necesitas en la vida. Tú no necesitas un cambio superficial, tú necesitas un cambio real. Y ese cambio real acontece cuando te encuentras con Cristo y le permites que Cristo pueda obrar en ti. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió con Saulo? Saulo empieza a escribir cartas, y cuando yo voy a Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, una de las palabras favoritas de Pablo en todos sus saludos es paz.
¿Y por qué te estoy mencionando eso? Porque aquí Nabucodonosor está usando esa palabra, paz o sea multiplicada. ¿Cómo es posible que un rey tan malo ahora sea un rey pacificador? Hay una sola razón. Cristo hace la diferencia en la vida. Cuando hay paz en tu vida, tú puedes ofrecer o tú puedes desear también esa paz para los demás. Pero cuando tú estás con una tormenta en el corazón, es posible que estés atormentando la vida de los demás. ¿Ya te diste cuenta que hay gente insoportable? ¿Ya te diste cuenta que hay gente con la cual uno no puede convivir porque tiene un corazón atormentado? Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, limpia toda la suciedad que hay en el corazón. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Coloca paz en la vida. Aquí Nabucodonosor dice, paz sea para todos ustedes. Pablo en sus cartas también escribiría, la paz sea para todos ustedes. Y sabes una cosa, me llama la atención que el regalo que Dios da a las personas que tienen un encuentro con Cristo es paz. Por eso es que la paz no se puede comprar en una farmacia. La paz no se puede comprar con dinero. La paz no se puede comprar con fama. La paz no se puede comprar con nada en esta vida, porque la paz es un regalo de Dios para aquellos que le aman. Y tú hoy puedes tener paz, y cuando tienes un corazón en paz no importa la tormenta afuera, pero cuando tienes un corazón atormentado no importa la tranquilidad que hay fuera. ¿Ya te diste cuenta que nuestra mayor necesidad en la vida es de tener paz en el corazón? Pero ¿en qué momento él llegó a tener esa paz verdadera? Cuando Nabucodonosor se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Desde que venimos a este mundo, venimos dando la espalda a Dios. Venimos siendo enemigos de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que nosotros tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando damos la espalda a Dios, creamos heridas en la vida. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que las cosas están bien, pero nuestras decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos y a tener cada vez un corazón más atormentado. Gracias a Dios que Él no desiste. Gracias a Dios que Él siempre va a nuestro encuentro. Gracias a Dios que Él usa medios para poder salvarnos. Pero 35 años demoró Nabucodonosor para que pueda entender ese amor, para que pueda tener paz en el corazón. Por eso el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice que paz es un regalo que tienen aquellos que aman a Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3. Es un texto, uno de mis textos favoritos. Allí el texto dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 es una invitación para ti, Julio, Rodrigo, Roberto. Te dice, confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. ¿Quieres paz? ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas aceptar la gracia de Cristo. Necesitas que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda darte la transformación que tanto necesitas. Me encanta la manera como inicia esta carta, o inicia narrando su historia Nabucodonosor, diciendo, la paz os sea multiplicada. Paz es el regalo que Dios da a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Es tener la seguridad de que uno no va solo en la vida, de que Dios siempre está a nuestro lado. Y bueno, allí él comienza a narrar la historia de su conversión. El versículo 2 dice así: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Comienza el verso 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y de pronto vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que demostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Yo les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que en
entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, dice él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Yo le conté delante de él mi sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Parecía que yo estaba en mi cama, parecía ver que de en medio de la tierra subía un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante. Versículo 13 dice: vi las visiones mientras estaba en mi cama, que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. ¡Wow! ¡Qué sueño asustador!, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un sueño que realmente te perturbó? Pero él está contando apenas lo que ocurrió antes de su conversión. Y una de las cosas que me fascina es cómo él lo cuenta, porque él lo vivió. Y allí dice: en los días de mi grande prosperidad, cuando yo lo tenía todo, es decir, tenía posición, riqueza, seguridad, había algo que le faltaba, que era lo más importante. Él no tenía a Dios. Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. ¿Qué cosa sucede allí? Él tiene un sueño. Y para que puedan interpretar su sueño, él tiene allí en la corte magos, adivinos. Solo que aquí él comete el mismo error, porque en el capítulo 2 vemos que él también tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ningún mago ni adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Los seres humanos a veces cometemos el mismo error sabiendo que allí fracasamos, sabiendo que eso está equivocado. Aún así los seres humanos no aprendemos muchas lecciones en la vida. Daniel fue enviado por último, llamado por último. A veces somos así los seres humanos. Buscamos la solución a nuestros problemas por nuestros medios y nos acordamos de Dios ya cuando es nuestra última opción. Y bueno, para no ahondar en esos detalles, allí él dice: yo llamé a Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué cosa es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Tú eres diferente a todos mis magos. Tú sabías que Nabucodonosor tenía un panteón de dioses. Más o menos habían 1500 dioses allí en Babilonia. Marduk era el dios principal. Su templo era el Esagila. Y allí había colocado por lo menos 80 toneladas de oro para poder construir ese templo. Él era idólatra. Sin embargo, sus dioses no lo podían proteger. Sus dioses no podían revelar los misterios de la vida. ¿Cuántas veces Dios les mostró eso? Sin embargo, el ser humano es rebelde. El ser humano insiste en aquello que sabe que no está bien. Así es el ser humano. Se enterquece en su capricho. Quiere continuar con su vida despreciando la luz que Dios le da. Ahora, es interesante. En el versículo 17 en adelante, dice que cuando Daniel llegó, versículo 19, dice que él estuvo casi 1 hora atónito. Y allí le dice: mira, lo que yo te voy a decir no te va a gustar, pero yo te voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Daniel es que él no disfraza el asunto. Él tiene que decir el mensaje que viene de Dios. Hay muchas personas que les gusta hablar solamente aquello que les gusta escuchar a la gente. Daniel no es así. Daniel es aquel que sabe que tiene un mensaje urgente y le da el mensaje. Y le dice: mira, querido rey, la interpretación que te va a dar no te va a gustar. Esto es como una ampolla, te va a doler, pero al final te va a hacer bien. ¿Y cuál es la interpretación? Aquel árbol que tú veías en tu sueño eras tú. Y te voy a decir que un día tú vas a perder tu dominio.
Hoy estás en prosperidad, pero un día va a llegar la adversidad a tu vida. Y sabes, esto Dios lo va a permitir. Y Dios va a permitir, yo no sé cómo, Él lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque eso es lo que te impide reconocer a Dios. Eso es lo que te impide entregarte a Dios. Y qué cosa terrible, porque en la misma visión se dice que hasta que su corazón fuese cambiado, Él tenía que pasar un tiempo con las bestias del campo. 7 tiempos significa 7 años. Y la historia bíblica y extra bíblica confirma de que un día Nabucodonosor adoptó un comportamiento de un animal. Él quedó loco. ¿Y cómo así? Tú sabes que por 7 años él dejó el palacio y se fue al campo. Sus uñas le crecieron, el cabello le creció, se comportaba como un animal. Hoy ya se conoce que esto es una enfermedad, esto es un desorden mental. Personas que adoptan la conducta de animales, algunos dicen que es licantropía clínica o boantropía clínica, donde el ser humano piensa que es un animal porque pierde la razón. Y durante 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más poderoso, siendo el rey más temible. Un día él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios. Y Dios lo permitió. Y tú puedes decir, ¿pero qué? ¿Acaso Dios no es cruel? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo de una tragedia? Vamos a imaginar que tú sabes, esto es solo una imaginación, que tú puedes ver el futuro. Y tú sabes que mañana tu hijo al salir de casa va a sufrir un accidente y va a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que tú harías mañana temprano para impedir que tu hijo muera? Dime qué cosa es lo que harías. Llorarías, suplicarías, trancarías la puerta, le rogarías y aun cuando no entiende, hasta le castigarías porque lo amas. Porque tú no quieres que tu hijo muera. Tú no quieres perder a tu hijo. Y a veces Dios usa ciertas circunstancias en la vida para no perderte. Es mejor que aquí en la tierra tengas que llorar un poco, pero reconozcas a Dios y termines salvo. No importa si aquí en la tierra a veces tengas que perder un brazo, tengas que perder la salud, tengas que perder la pierna en un accidente, tengas que perder lo que más gustas en la vida. Pero Dios lo permite porque es la única manera de poder alcanzar aquel corazón tan endurecido. Es la única manera. ¿Y qué cosa es lo que Dios permitió? Que el dolor, que la adversidad, que el sufrimiento llegara a la vida de este poderoso rey. Una de las cosas que me impresiona es que el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad. El ser humano escucha a Dios cuando hay dolor. El ser humano escucha a Dios cuando está perdido. Por eso es que el dolor a veces es usado como el micrófono de Dios, como el megáfono de Dios para una persona sorda, porque es la única manera de que Él pueda entender. Es en las crisis donde el ser humano sabe que es frágil y busca fortaleza y refugio en Dios. Es en el dolor que el ser humano reconoce quién es Dios. Hace algún tiempo yo estuve visitando un hospital. Y ahí estaba visitando a una de las hermanas de la iglesia. Ella estaba pasándolo muy mal. Estaba con una enfermedad terminal, cáncer, en la fase 3. Cuando llegué hasta donde estaba ella, yo fui preparado allí con unos versículos de la Biblia para poder animarla, para poder fortalecerla. Entré con tanto cuidado, habían otros pacientes también cerca. Le dije, yo vine aquí para orar contigo. Yo vine aquí para pedir que Dios haga un milagro. Y yo quedé sorprendido, porque ella agarró mi mano y me dice, pastor, Dios ya hizo un milagro en mi vida. Y yo sé que usted ha venido para orar, para que Dios
pueda restaurarme. Pero yo por favor le voy a pedir que ore para que yo pueda descansar. Y sabe una cosa, ella juntó sus manos y me dijo así: bendito cáncer, bendito cáncer, bendito cáncer. Yo quedé perplejo y yo quedé un poco angustiado. Dije, alguna cosa extraña está sucediendo aquí. ¿Cómo es que el cáncer está acabando con su vida? Y ella puede decir que el cáncer es bendito. Y luego ella me contó la siguiente historia. Pastor, yo conocí de Jesús cuando era niño, cuando era niña. Yo fui a la iglesia con mis padres. Crecí sabiendo quién es Jesús. ¿Sabe una cosa? Un día me alejé. Un día me perdí. Un día me hundí en la vida. Y nunca más quise regresar. Y mi vida estaba bien, tenía todo. Me casé con un hombre rico, tengo buena casa, tengo comodidad, tenía todo. Y yo siempre escuchaba la voz de Dios por la radio, por la televisión, escuchaba por un libro, escuchaba por un pastor. Cada vez que pasaba frente a la iglesia adventista, mi corazón remontaba a aquellos años cuando yo era niña y tenía cierta nostalgia, pero nunca tomaba la decisión de volver. Todo me iba bien en la vida. ¿Para qué necesitaba de Dios? Yo estaba bien, divirtiéndome, bien en las fiestas. ¿Cómo iba a abandonar ese placer para volver a Dios? Hasta que un día el cáncer tocó mi vida. Y cuando el cáncer tocó mi vida, yo me estremecí. Cuando fui a los primeros exámenes, dije, no puede ser. Esto va a tener solución. Voy a pagar todo lo que quiera, porque yo me voy a restaurar. Y veía que esto avanzaba y avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y un día me rendí a Dios. Y aquí en esta camilla, no importando si habían médicos o otros pacientes, yo me arrodillé y me entregué completamente a Dios y le dije, Señor, perdóname. Durante tanto tiempo me estuviste llamando. ¿Durante cuánto tiempo yo desperdicié mi vida lejos de ti? Mas ahora, por favor, perdóname, me entrego, yo vuelvo a ti. Y aquel día yo volví a Jesús. Y aquel día tomé la decisión de poder incluso nacer nuevamente a través del bautismo para el reino de Dios. Y sabe una cosa, hoy no tengo miedo a la muerte. Yo sé que estoy viviendo mis últimos días de vida. Y el único milagro que pido al Señor es que me conserve en paz hasta mi último suspiro. ¿Y sabe por qué le digo bendito cáncer? Porque gracias a este cáncer volví a Jesús. Gracias a este cáncer que despertó mi conciencia. Gracias a este problema yo pude reconocer de que estaba perdida. Si ahora muero no tengo miedo, porque yo sé que cuando Cristo regrese, me va a resucitar, me va a levantar del polvo. Pastor, ¿usted se da cuenta que hubiese pasado de mi vida si hubiese muerto sin este cáncer? Hubiese estado perdida. Por eso, bendito cáncer que tocó mi vida. Yo quedé pensando en cómo las circunstancias más adversas de la vida pueden tornarse en las mayores bendiciones cuando se trata de volver a Jesús. Yo estoy hablando para alguien que está pasando muy mal en este momento, para alguien que lo perdió todo, para una mujer que llora por la pérdida de su hijo, para un padre que llora, para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para personas que perdieron todo a causa de la pandemia. Estoy hablando para personas que perdieron todo, perdieron familiares, perdieron amigos, perdiste todo, de la noche a la mañana. Y allí, probando el polvo de la derrota y del fracaso y del dolor, levantaste tus ojos al cielo y pediste ayuda a Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero si por amor a veces puede permitir que el dolor toque tu vida para poder despertarte, lo va a hacer, porque Él no quiere que te pierdas eternamente. Mientras Nabucodonosor era el genio político y militar, mientras su reino era poderoso, mientras su vida tenía popularidad y éxito, él no reconoció a Dios, no escuchó la voz de Dios. Porque aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos
en la adversidad. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender? Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y en lugar de maldecir a Dios, mira lo que dice: bendije al Dios Altísimo, le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta, mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en los ojos. Un día yo quiero abrazar a Nabucodonosor en el cielo y quiero preguntarle muchas cosas. Especialmente ese momento cuando él levantó sus ojos al cielo. ¿Sabes? Los seres humanos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Dios. El orgullo toma posesión de la vida. Los intereses personales, la riqueza y el dinero es colocado en lugar de Dios. Y sabes qué triste es cuando el ser humano da la espalda a Dios y cada vez se va hundiendo más. En el nombre de Dios, yo tengo una invitación para ti. El mensaje de hoy es: decide rendirte. Por favor, ríndete a Cristo. Tú no puedes rendirte ante la vida. Ante la vida tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sobresalir. Pero el único lugar donde tú ganas cuando te rindes es cuando te rindes a los pies de Jesús. Ríndete a Cristo antes que sea tarde. Ríndete a Cristo antes que las cosas se empeoren. Ríndete a Cristo. ¿Por qué sigues huyendo de Él? ¿Por qué sigues dando la espalda a Dios? ¿Por qué continúas en tu rebeldía? ¿Cuántas veces escuchaste una invitación como esta? Estoy hablando para alguien que fue cristiano y hoy necesita volver. Estoy hablando para alguien que ya estudió la Biblia y hoy necesita tomar esta decisión. Estoy hablando para ti, Raúl, para ti, Mario, para ti, María, para ti, Rosa Ángela. Ríndete a Cristo. ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Coloca aquí tu decisión. Decide rendirte. Decide estar a los pies de Jesús. Decide levantar tus ojos al cielo. Y así como Nabucodonosor puedas decir: alabo a Dios, glorifico a Dios, porque cuando levanté mis ojos al cielo, mi vida cambió, mi corazón fue transformado. Y Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. Esa vida destruida por el pecado, hoy puede ser una vida construida para el reino de Dios. Esa vida destrozada, arruinada, hoy puede ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no conoce un caso perdido. Dios puede transformar tus hábitos, tus vicios, pero por favor deja tus obstáculos, deja tus excusas, ven a Jesús y ríndete a Él. Por favor, no sigas más esperando. Ríndete a Jesús, entrégate a Jesús. No desprecies su amor. No permitas que pase más tiempo tu vida lejos de Dios. ¿No ves que ya te hundiste en la vida? En este momento yo te voy a invitar a contemplar el gran sacrificio de amor que un día Jesús hizo por ti y cómo eres capaz de poder despreciar su amor. Un día sus manos fueron clavadas en una cruz solo para pagar tu salvación. Un día Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino a dar su propia vida para que tú tengas esperanza de vida. Por favor, no postergues más. Solo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor de decir no a Jesús? ¿Podrás decir no a Jesús
teniendo la oportunidad de decirle sí a Jesús, aquí estoy, aquí me rindo. No desprecies su amor. Así como los brazos de Jesús se abrieron en una cruz, hoy están abiertos también para ti. Por favor, no le digas no. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y por favor, coloca aquí tu nombre. Escribe aquí yo acepto. Quiero decirte una cosa. Un día quiero abrazarte en el cielo. Y allí junto a Cristo podamos celebrar la mayor victoria que en la vida tuvimos el día que nos rendimos a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu amor es grande e infinito. Gracias porque hoy podemos comprender por qué muchas veces permitiste situaciones difíciles en la vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud. Perdónanos, por favor. ¿Cuántas veces hemos renunciado a tu amor? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces te hemos ignorado? Mas hoy corremos a tus brazos. Aun cuando en nuestra vida hay marcas profundas, aun cuando tenemos vicios, aun cuando hay luchas, aun cuando no entendemos ni siquiera todo, mas hoy nos refugiamos en ti y hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestra vida en tus manos, porque a partir de hoy queremos vivir para ti. Toma nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y abraza a todas las personas que hoy tomaron esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón mucha paz.